internacional, ¿cómo va a repercutir esta guerra, este conflicto entre Rusia, Ucrania, en los mercados, en la economía? ¿Qué va a hacer también la Reserva Federal en este nuevo escenario geopolítico, teniendo Mm. presente que iba a subir las tasas de interés por la inflación en Estados Unidos? Bueno, un poco ayúdanos a entender qué es lo que puede pasar en la economía mundial en los próximos meses. Sí, sí, bueno, es como que salimos de un problema y entramos en otro, ¿no? Digamos, he visto ya varios memes sobre el COVID y ahora este conflicto bélico, tienen algo de anclaje en la realidad, claramente. Ya los mercados, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, venían medio golpeados, justamente ¿por qué? Por una combinación de incertidumbre derivada de los altos niveles de inflación y la expectativa de que comenzara a haber una contracción monetaria, principalmente en los Estados Unidos. La Fed se puso cada vez más hawkish, como se dice, y empezó a dar señales de que iba a subir la tasa de interés este año, o más temprano que tarde, digamos. Eso ya había generado un impacto, y ahora lo que tenemos es el estallido de lo que podría ser una guerra muy grande. Por ahora parece que no, parece que se va a limitar a una invasión rusa a Ucrania. Bueno, realmente, digamos, tampoco, o sea, desconozco los cuestiones específicas de lo que está ocurriendo, pero obviamente es una guerra que impacta en un país que es exportador de granos, tiene un perfil de exportación similar al de Argentina, con grandes exportaciones de trigo, de maíz, con lo cual una de las consecuencias ha sido la suba del precio de justamente de estos commodities, algo que uno diría, bueno, eso podría llegar a beneficiar a la Argentina en términos de el ingreso de dólares. Es cierto, también es cierto que en materia de inflación no es tan bueno que los precios internacionales suban, porque se encarecen también para los consumidores argentinos. Y tampoco es bueno lo que está pasando en términos de los precios de la energía. La energía, el petróleo está subiendo, cosa que suele ocurrir, ¿no? Cuando tenemos este tipo de conflictos y guerra. Justamente Rusia es un productor importante de petróleo. El petróleo, el gas está subiendo en el mundo, y eso también nos pega mal, y le pega mal a la economía en su conjunto, ¿no? La energía cara como se dice, la energía cara ralentiza, pospone o impide proyectos productivos que no se realizan, y por tanto es menos crecimiento económico, ¿no? Y ahí aclaro, lo que no quiere decir que lo que tenés que hacer es controlar los precios de la energía, como hace la Argentina, poniendo precios máximos, y eso ha llevado a básicamente la destrucción de nuestro sistema energético. Pero bueno, ese es otro tema. Justamente mencionaste el tema de la economía a nivel internacional. Estamos atravesando un proceso de inflación en los principales países del mundo, 7% de la inflación anualizada en Estados Unidos según el último dato. ¿Qué puede pasar con la Reserva Federal? ¿Puede cambiar su expectativa de subas de tasas en 6, 7 previstas para el año? ¿O pensás que va a mantener justamente esa política más dura y va a subir la tasa de interés? Bueno, todo parece indicar que sí, que la va a subir, que la puede subir 4, 5 o 7 veces. El tema es también hasta qué nivel la lleva, ¿no? Pueden ser varias subas chiquititas, pueden ser menos subas más grandes. Entiendo que todo el discurso ha cambiado. En un momento decían, bueno, esto es lo que tenemos que hacer para ayudar a la economía en la pandemia, es decir, emitir a lo loco y tener tasas de interés en 0% en términos nominales. Después dijeron, bueno, sí, ahora hay un poquito de inflación, pero es un problema transitorio. Después dijeron, bueno, no, en realidad no es transitorio, en realidad esto puede ser permanente, así que vamos a tomar algunas cartas en el asunto. Y después, hace unos 3, 4 meses que están diciendo, ojo que vamos a tomar cartas en el asunto, nos vamos a poner las pilas con este tema. O sea, están haciendo anuncios de que se vienen correcciones de forma de actuar sobre las expectativas de inflación. Entonces me da la sensación que lo que se viene ahora es efectivamente una suba de tasa, una segunda suba de tasa, y esperar a que la inflación quiebre esa tendencia a acelerarse que viene mostrando. Y una vez que eso ocurra, ahí tal vez se detenga la suba de tasas, a ver cómo sigue evolucionando la inflación. ¿Qué te parece que puede ocurrir con Argentina en este contexto internacional y en estas nuevas condiciones?
del mundo. Bueno, ahí es Mencionaste el como... tema, el tema uno- commodities, es uno de los puntos. Luego hay otras cuestiones para analizar, por ejemplo, la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Sí, hay una buena y una mala, ¿no? O sea, la buena es que Argentina, al estar absolutamente fuera del mundo, porque somos muy malos en nuestra administración económica, esto tal vez no nos pega significativamente. La mala es justamente la misma, ¿no? O sea, estar fuera del mundo no es nunca una buena noticia y el reflejo de eso es que el gobierno no tiene crédito, que las empresas privadas no acceden a financiamiento barato, que tenemos 50% de inflación anual y que el empleo privado formal no crece como debería para incluir a cada vez mayores cantidades de personas en el mundo del trabajo y de la producción, ¿no? Así que en ese sentido, digamos, sí, para cualquier país normal, qué sé yo, si uno analiza Chile o Uruguay, bueno, este contexto internacional no es positivo, se aumentan los niveles de aversión al riesgo, entonces se dificulta el crédito, pero hablar de la Argentina con un crédito dificultoso no es ninguna novedad, digamos, ¿no? Si tenemos 1.800 puntos de riesgo país o 1.850, la verdad es que no nos cambia mucho la película. Bueno, justamente esta semana se conoció un borrador, no sé si tuviste acceso, de entendimiento, principio de entendimiento técnico entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué primeras consideraciones, conclusiones podés sacar de esos puntos, lineamientos que trascendieron y que vieron la luz? Bueno, a ver, no lo he leído en profundidad, así que de último vamos a preguntar cuestiones así más puntuales. La cuestión de ajustar el déficit y ajustar la emisión monetaria, eso ya lo conocíamos. Entiendo que lo que parece haber es un pedido del fondo de un ajuste mayor de las tarifas de servicios públicos, porque eso es la contracara de una reducción más grande de los subsidios energéticos, ¿no? Que en el último año se llevaron alrededor del 3% del PBI, mientras que durante la gestión anterior habían bajado desde alrededor de 5 puntos a 1,5, ¿no? Entonces duplicaste la carga de subsidios en términos del PBI en los últimos 2 años, y ahí parece estar la única beta políticamente digerible para reducir el déficit fiscal, que eso es lo que después hace que la oposición o la oposición más liberal diga esto es el ajuste que lo pague el sector privado, porque en definitiva lo único que tenemos es que la gente va a pagar más cara la energía, cosa que es razonable desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la eficiencia del sector y desde el punto de vista fiscal, pero donde no ves otros rubros del gasto público siendo ajustados por cuestiones que tienen que ver con la política, es decir, con costos políticos que no están dispuestos a ser enfrentados. Claro, justamente te iba a preguntar eso, si a tu entender este acuerdo, principio de entendimiento, estos lineamientos resuelven los problemas macroeconómicos que viene arrastrando Argentina, como por ejemplo si resuelven el problema de inflación, o si este modelo necesita una inflación cada vez más alta para poder sostenerse en el tiempo. Bueno, algunos le dicen, al gobierno le viene bien la inflación, porque con la inflación puede licuar el gasto público, pero la verdad es que eso es creer que todos tienen ilusión monetaria, o sea que eso es pensar que los empleados públicos, los proveedores del Estado, son tontos, ¿no? Y, digamos, y van a aceptar subas salariales que estén sistemáticamente por debajo de la inflación. O sea que no hay motivos para creer eso, mucho menos en un país que tiene tanta historia inflacionaria como la nuestra. Ahora, yendo al punto de si esto va a bajar la inflación, a mí me parece que todos los países que en la región terminaron con la inflación hicieron alguna reforma para que el Banco Central no financie más al Tesoro. Eso es lo que está pidiendo el fondo y eso es lo que milagrosamente aceptó el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, ¿será la solución definitiva al problema en los próximos 3 años? No, pero creo que es necesario. Sin eso no hay ninguna esperanza.
esto a mí me da esperanzas. No, no es tan distinto de lo que intentó la gestión Caputo-Duhovne, o digamos, a partir de la mitad de la gestión de Macri, el enfoque fue este. Y era un enfoque correcto. Hay que emitir menos, no importa si lo haga Macri, si lo haga Alberto Fernández o si lo haga Gabriel Solano, digamos. La cuestión es así, digamos, ¿no? Iván, te hago una última pregunta y no te robamos más tiempo. Dejamos atrás la pandemia, como hablábamos recién, se inicia una guerra. ¿Qué expectativas tenés para la economía argentina en este 2022? ¿Qué pensás que puede pasar con los diferentes indicadores? ¿Y qué recomendás también para los productores, para los empresarios, para los inversores que nos están escuchando? Bueno, creo que la economía tiene, digamos, espacio para rebotar un poco más después de un piso muy bajo en el que estábamos, no solo por la cuarentena, sino por la crisis del 2019 y del 2018, donde el PBI más o menos cayó más de un 5% en esos 2 años, después vino la pandemia. O sea que hay espacio para rebotar, pero el crecimiento tiene pocos drivers, ¿no? Digamos, alta inflación, alto riesgo país, un acuerdo con el fondo que todavía tiene muy poca credibilidad porque el propio gobierno no se pone de acuerdo si le gusta o no le gusta el asunto. Entonces ahí ya hay frenos al crecimiento. El cepo cambiario es otro freno al crecimiento de la economía. Entonces, tal vez cuando la miremos de punta a punta, diciembre contra diciembre, nos demos cuenta que la economía no ha crecido nada. Y más si le sumamos un contexto internacional en donde Brasil ya le estaba costando crecer y a donde ahora tenemos una situación internacional que esta guerra impacta en lo que decíamos al principio, ¿no? Precios, actividad, comercio y demás. Así que, no sé, con expectativas, a ver cómo se siguen desarrollando estos hechos, pero para la Argentina, en la medida que no se resuelvan los problemas más acuciantes que tenemos, las perspectivas son de una continuidad de este estancamiento, aunque veo posible una inflación más baja este año que lo que fue el año pasado.